Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Después de tantas tormentas secretos y momentos de peligro, por fin, Truong y Tieu-nu han conseguido lo que tanto anhelaban: la aprobación de la madre de Truong y la oportunidad de abrir un nuevo capítulo hacia la felicidad. Desde aquella cálida comida familiar en la que la madre de Truong dio oficialmente su consentimiento hasta el instante en que Truong, vestido con un traje negro, se arrodilló para pedirle matrimonio a Tieu-nu, bajo la luz del sol de la mañana, todo marcó un giro profundamente emotivo en sus vidas. Sin ruido ni ostentación, su boda se celebró fiel a la tradición vietnamita, sencilla pero llena de significado. Frente al altar ancestral, envuelto en el humo del incienso, dos personas que alguna vez estuvieron al borde del abismo, finalmente se tomaron de la mano para comenzar su vida matrimonial. Las bendiciones sinceras, las miradas llenas de emoción y el momento en que la madre de Truong llamó a Tieu-nu nuera cerraron una etapa llena de pruebas y dieron paso a una nueva llena de esperanza. Pero, ¿de verdad todas las tormentas han quedado atrás tras esta aparente paz? ¿O aún quedan misterios por descubrir? Acompáñanos en los próximos episodios de esta historia tan emotiva. Y no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún capítulo que está por venir. La cena de aquella noche fue más cálida que de costumbre. Ya no había silencios pesados ni miradas desconfiadas. La madre de Truong estaba sentada en su lugar habitual sirviéndole comida a Tieu-nu con calma. Su mirada se había suavizado como si ya hubiera tomado una decisión importante. Después de algunas conversaciones sin importancia, la madre de Truong dejó los palillos sobre la mesa y miró directamente a los dos que tenía enfrente. Su voz fue tranquila pero firme. He pensado mucho en esto. Si de verdad se aman, estoy de acuerdo. Cásense. El ambiente pareció detenerse por unos segundos. Tieu-nu apretó suavemente su mano bajo la mesa con el corazón latiendo con fuerza. Truong miró a su madre y luego a la mujer que estaba a su lado, la que había atravesado tantas dificultades con él. En sus ojos ya no había dudas, solo determinación. Tomó la mano de Tieu-nu, esta vez sin ocultarlo, y dijo con firmeza: «Quiero casarme con ella, lo antes posible». Tieu-nu se emocionó hasta las lágrimas. No necesitaba una boda lujosa, solo reconocimiento y tranquilidad. Asintió suavemente. «Estoy de acuerdo. La organizaremos pronto para que todo esté completo». La madre de Truong sonrió una sonrisa poco común después de tantos meses de preocupación. Habló sobre fechas, documentos y tradiciones, pero en el fondo de sus palabras había una aceptación sincera. Aquella cena no fue solo una comida familiar. Fue el momento que marcó el inicio de un nuevo capítulo. Dos personas que alguna vez estuvieron al borde del abismo, ahora eligieron estar uno al lado del otro con la bendición de la madre. Y delante de ellos, una boda próxima los esperaba, abriendo la puerta a la esperanza, pero también a desafíos que nadie podía prever. A la mañana siguiente, la luz del amanecer se filtró por la ventana, cubriendo la habitación aún impregnada del aroma de flores frescas, con un suave tono dorado. El ambiente era a la vez emocionante y solemne, como si el mundo entero contuviera la respiración esperando un momento importante. Truong salió con un traje negro perfectamente entallado. Su rostro estaba sereno, pero en su mirada se acumulaban muchas emociones. El hombre que había sido fuerte ante tantas tormentas ahora se sentía nervioso como la primera vez que se enamoró. En sus manos llevaba un ramo de flores blancas y una pequeña caja con los anillos de boda, símbolo de una promesa para toda la vida. Tieu-nu apareció al final del pasillo con un vestido de novia sencillo y puro. El velo fino se movía suavemente con cada paso, dándole un aire aún más delicado. Sus ojos se encontraron con los de Truong, brillantes y todavía con un toque de incredulidad, como si no pudiera creer que ese momento fuera real. Truong se acercó.
Cada paso parecía más pesado por el amor y la responsabilidad que llevaba en el corazón. Cuando estuvo a solo unos pasos de ella, se detuvo, respiró hondo y de pronto se arrodilló. Todo quedó en silencio. Sostuvo el ramo con ambas manos y abrió la caja. El brillo del metal resplandeció bajo la luz de la mañana. Tieu-nu, no te prometo una vida sin dificultades, pero te prometo que pase lo que pase, siempre estaré a tu lado. ¿Quieres ser mi esposa? Tieu-nu rompió en llanto. No solo por la emoción del momento, sino porque sabía que después de todo lo que habían vivido, seguían eligiéndose el uno al otro. Asintió entre lágrimas con la voz temblorosa: «Sí quiero». En ese instante, dos corazones quedaron unidos oficialmente, no solo por palabras, sino por la confianza y el valor de empezar juntos un nuevo camino. La boda de Truong y Tieu-nu no se celebró entre música estridente ni luces deslumbrantes. Fue una boda auténticamente vietnamita, íntima, discreta y llena de cariño familiar. Por la mañana, antes de la hora auspiciosa, la madre de Truong preparó personalmente la ofrenda para los antepasados. El aroma del incienso se extendía por toda la casa, mezclándose con el perfume de las flores frescas y los susurros suaves de los familiares más cercanos. Tieu-nu, vestida con un ao dai blanco y un velo fino sobre la cabeza, salió al centro de la pequeña sala. Truong estaba a su lado con un traje negro sencillo pero impecable. Cuando ambos encendieron el incienso frente al altar ancestral, no hicieron falta palabras adornadas, solo hubo solemnidad y una promesa silenciosa dirigida a quienes ya no estaban. La ceremonia de recogida de la novia se realizó de manera sencilla. Algunas bandejas rojas con ofrendas, risas moderadas, apretones de manos sinceros. Sin ostentación ni lujo, pero en cada mirada se reflejaba una alegría verdadera. Cuando Truong colocó el anillo de bodas en el dedo de Tieu-nu ante la presencia de la familia, los aplausos resonaron no fuertes, pero sí cálidos. El banquete consistió en unas pocas mesas con platos tradicionales, sabores familiares de su tierra. La madre de Truong levantó una taza de té a modo de bendición. Su voz se quebró al llamar a Tieu-nu nuera. Truong miró a su esposa con orgullo y sentido de responsabilidad. Tieu-nu se apoyó suavemente en su hombro con una sonrisa radiante pero serena. Una boda discreta sin ruido, pero suficiente para marcar un nuevo comienzo. Entre bendiciones sinceras, ambos sabían que a partir de ese día, ningún desafío tendría que enfrentarse en soledad. Después del banquete sencillo y de las últimas felicitaciones, la casa fue quedando en calma poco a poco. Los familiares se despidieron con abrazos largos, con consejos susurrados al oído y sonrisas llenas de esperanza. Cuando la puerta finalmente se cerró y el murmullo se desvaneció, quedaron solo ellos dos, en medio de aquel espacio que todavía conservaba el aroma del incienso y las flores. Truong miró a Tieu-nu como si la estuviera viendo por primera vez. Ella seguía con su vestido de novia blanco, el velo cayendo suavemente sobre sus hombros. La luz de la tarde entraba por la ventana y hacía que la tela pareciera brillar con un tono dorado. Él, con su traje negro perfectamente ajustado, se acercó despacio sin prisas, como queriendo guardar cada segundo en la memoria. «Ahora sí, eres mi esposa», dijo en voz baja con una sonrisa que mezclaba incredulidad y felicidad. Tieu-nu lo miró a los ojos. Ya no había nervios ni dudas, solo una tranquilidad profunda. Levantó la mano para acomodarle la corbata en un gesto pequeño pero lleno de intimidad. «Y tú eres mi esposo», respondió ella casi en un susurro. «Todavía me parece un sueño». Salieron al patio trasero donde el sol comenzaba a descender lentamente. El cielo se teñía de tonos suaves y el aire fresco de la tarde acariciaba el velo de Tieu-nu, haciéndolo ondear con delicadeza. Truong tomó su mano y la guió hacia el centro del patio. «¿Bailamos?», preguntó con una chispa juguetona en la mirada. «No hay música», contestó ella sonriendo. «No la necesitamos».
y así sin melodía alguna comenzaron a moverse lentamente. Él colocó una mano en la cintura de ella con cuidado, como si temiera romper la magia del momento. Ella apoyó la cabeza en su hombro, escuchando el latido firme de su corazón. Sus pasos eran suaves, casi torpes al principio, pero llenos de complicidad. El vestido blanco se deslizaba con cada giro, creando una imagen que parecía detenida en el tiempo. El traje negro de Truong contrastaba con la pureza del vestido, pero juntos formaban una armonía perfecta. No era un baile perfecto ni ensayado, pero era suyo. Solo de ellos. «Prométeme algo», dijo Tiunu levantando ligeramente el rostro. «Lo que quieras. Que cuando tengamos días difíciles recordaremos este momento». Truong asintió sin dudar. «Te lo prometo. Cuando haya problemas, cuando el mundo parezca pesado, volveremos aquí aunque sea en nuestra memoria». Se detuvieron un instante. Él apartó un mechón de cabello que el viento había colocado sobre el rostro de ella. Sus miradas se cruzaron de nuevo, profundas y sinceras. No hacía falta hablar más. Más tarde decidieron caminar por el pequeño camino que llevaba desde la casa hasta el portón. El suelo aún estaba decorado con algunos pétalos que habían caído durante la ceremonia. Tieu-nu levantó ligeramente el vestido para no pisarlos y Truong no dejó de mirarla orgulloso. «Siempre quise que mi boda fuera así», confesó ella. «Sencilla, con las personas que importan, sin fingir nada». «Yo también», respondió él. «No necesito más que esto». Al llegar al portón se detuvieron. Desde allí podían ver el campo extendiéndose a lo lejos, tranquilo y amplio. El viento movía suavemente los árboles y por un momento todo parecía en perfecta armonía. Truong pasó un brazo alrededor de los hombros de Tieu-nu. «Sabes, antes tenía miedo», admitió. «Miedo de no poder protegerte, de no estar a la altura». Ella giró hacia él con expresión firme. «No necesito que seas perfecto, solo necesito que estés». Él sonrió comprendiendo la profundidad de esas palabras. No se trataba de promesas grandiosas, sino de presencia constante. Regresaron a la casa cuando el cielo ya comenzaba a oscurecer. Encendieron algunas luces suaves en la sala. El vestido blanco destacaba aún más bajo la iluminación cálida y el traje negro de Truong parecía aún más elegante. Se sentaron juntos en el sofá, todavía tomados de la mano. Miraron las fotos que algunos familiares habían tomado con sus teléfonos, imágenes sencillas, espontáneas, llenas de risas genuinas. «Mira esta», dijo Tieu-nu señalando una en la que él la observaba mientras ella reía. «No sabía que me mirabas así». «Siempre te miro así», respondió él sin apartar la vista de la pantalla. El silencio que siguió no fue incómodo, fue un silencio lleno, satisfecho. Más tarde, frente al espejo del dormitorio, Tieu-nu observó su reflejo con el vestido de novia por última vez antes de cambiarse. Truong apareció detrás de ella y la rodeó con los brazos apoyando la barbilla en su hombro. «Gracias por elegir quedarte conmigo», murmuró. Ella apoyó sus manos sobre las de él. «Gracias por no soltarme cuando todo fue difícil». Se quedaron así unos segundos contemplando no solo su imagen, sino el camino recorrido. Antes de quitarse el vestido, Truong la tomó de la mano una vez más. «Espera», dijo, «quiero recordarte así». La llevó de nuevo al centro de la habitación y como antes comenzaron a girar lentamente. El velo flotó una última vez como si también quisiera despedirse del día. «Hoy empieza algo nuevo», dijo él. «Sí», respondió ella. «Y lo empezamos juntos». Cuando finalmente dejaron de bailar, se abrazaron largo rato. No había prisa. No había presión. Solo dos personas que después de tantas pruebas podían por fin respirar tranquilas. La noche cayó por completo envolviendo la casa en calma. Pero dentro la luz seguía encendida. Truong y Tieu-nu, todavía con el traje y el vestido que simbolizaban su unión, entendieron que la felicidad no siempre necesita grandes escenarios.
A veces basta con un traje negro, un vestido blanco y la certeza de que pase lo que pase, hay alguien dispuesto a caminar a tu lado. Y así, entre sonrisas suaves y miradas llenas de amor, comenzó su primera noche como esposos, no marcada por el ruido, sino por la promesa silenciosa de un futuro compartido. La casa quedó en silencio, pero no era un silencio vacío. Era un silencio lleno de significado, como si las paredes también hubieran sido testigos de una promesa importante. Truong cerró suavemente las ventanas mientras Tieunu acomodaba con cuidado el ramo de flores blancas en un jarrón junto a la cama. Ninguno quería que aquel día terminara del todo. Se sentaron uno frente al otro, todavía vestidos como novios, y por un momento simplemente se miraron. No hacía falta decir nada. En sus ojos había gratitud, alivio y una felicidad serena que no necesitaba demostraciones exageradas. «Mañana todo seguirá», dijo Truong con voz tranquila. «El trabajo, las responsabilidades, la vida real». Tieunu asintió entrelazando sus dedos con los de él. «Sí, pero mañana ya no será igual, porque lo enfrentaremos como marido y mujer». Él besó suavemente su frente, un gesto sencillo, pero cargado de compromiso. No era el final de una historia perfecta, sino el comienzo de una historia verdadera. Sabían que habría desafíos, desacuerdos y momentos difíciles. Pero también sabían que la base que habían construido, confianza, respeto y amor, era firme. Antes de apagar la luz, Truong susurró: «Gracias por darme un hogar». Tieunu sonrió. «El hogar no es un lugar, eres tú». Y así, abrazados, entendieron que la felicidad no estaba en la ceremonia ni en el vestido o el traje, sino en la decisión diaria de permanecer juntos. Con esa certeza cerraron los ojos, listos para empezar desde el amanecer siguiente una vida compartida.